¿sí? Es decir, lo consideramos y lo empezamos a excluir. Pero la oveja negra de la familia tiene sus ventajas. Ser la oveja negra de la familia tiene sus ventajas. Muy bien. Eh, digamos que nosotros ahí estoy yo en el centro, pero yo pertenezco a una familia, entonces es el primer grupo de pertenencia, y en la medida en que me voy desarrollando socialmente, empiezo a pertenecer a otros grupos sociales, la comunidad educativa, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el colegio tuyo, Tati? ¿Dónde estudiaste? Yo soy Chiva. Chiva es yo estuve en el colegio 24 de Mayo, que es un colegio estatal, y les dicen a todas las chicas, les dicen chivas. Es el apodo que tienen las chicas de colegio. Ok, ¿y estás orgullosa de estar de ser Sí, de tu sí, colegio? Claro, sí, estamos sí, sí. orgullosos de estar en nuestro colegio, ¿cierto? De Ujú. pertenecer a nuestro colegio o a nuestra universidad. Nos metemos en grupos juveniles, grupos de interés juveniles, el arte, el deporte. Pertenecemos a un barrio y nos sentimos orgullosos del barrio o de la ciudad o de ser colombianos o de ser ecuatorianos. Es decir, nos vamos metiendo. Luego vamos a la empresa, nos afiliamos a grupos políticos, a grupos religiosos y a una cantidad de, de, digamos, de posibilidades de pertenencia. Y de cada parte nosotros adquirimos algo de la identidad de ese grupo y entonces yo soy de la comunidad religiosa X y no Y. Este proceso como de socialización es un proceso que hace que sea inevitable excluir. Es imposible no excluir de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy médico, pues yo estudio y aprendo un lenguaje muy específico, muy especializado, y en el solo lenguaje excluyo, porque yo puedo hablar con otro médico de tal manera que ninguno de los que están al lado me entienda. O si yo Ujú. soy educador, profesor, tengo un lenguaje específico O y de esa el manera yo, fútbol. o de fútbol, Yo o soy de... hincha de un equipo, entonces no puedo ser del otro y excluyo al Exacto, otro, ¿no? Ujú. exacto. Entonces, y nos especializamos en eso, y entonces de todas maneras siempre vamos a excluir. La exclusión, por eso no es que no, el ideal no es que no haya exclusión, ¿sí? Y lo voy a poner en términos, por ejemplo, puse ahí la evolución del tejido embrionario. Si nosotros nos acordamos, 50% de nosotros viene de mamá, 50% viene de papá, y la primera célula es una sola célula, se conforma así, de papá y mamá. Pero de esa sola célula viene y se van desarrollando cada parte, cada tejido, y se especializan. Y entonces unas células que nacieron de esa primera célula se especializan en ser riñón, otras células se especializan en ser pulmón, otra en ser corazón, otra en ser músculos, otras, pero todas vienen de la misma. Cuando ellas se especializan, pues excluyen a los otros. Es decir, yo soy una célula del corazón y no soy una célula de hueso, ni del hígado. Soy una célula del corazón. Es decir, se excluye. Aquí hay una cosa importante y es como ver el campo. Hay una discusión digamos, entre qué es lo importante o cómo ver la función de lo que es lo genético y el campo. Eh, Cuando hay una célula, la que llamamos células madre, que se producen en el cuerpo, la célula madre es una célula primitiva, muy, muy pegada a aquella célula original, ¿sí? Muy en la línea, muy cerquita de esa célula original. Esas células que llamamos células madre, si uno las coloca o las siembra
en el riñón por la influencia del campo, o sea, del entorno donde queda, se desarrolla como célula del riñón. Si la colocara en el hígado, se desarrollará como hígado, como célula hepática. Y si la coloco en la piel, se desarrollará como célula de la piel. ¿Por qué? Porque el campo donde queda ubicada esa célula le da información y hace que se desarrolle específicamente en su área y no en otra. Es bien interesante esto porque en la teoría de las constelaciones familiares hablamos de campo y el campo es eso. Entonces voy a ponerlo ahora en personas. ¿Qué pasa con un niño que nació ahí en Ecuador, pero se lo llevan chiquito para Japón o para Inglaterra? ¿Su desarrollo va a ser igual que si hubiera sido en Ecuador? ¿Su pensamiento va a ser igual? ¿O el campo Inglaterra o el campo Japón ejercerán alguna influencia sobre ese niño que de árbol es ecuatoriano o colombiano? Claro que cambia, ¿cierto? Es como para ubicar cómo ahí la pertenencia también tiene influencia. O sea, no solo pertenezco yo a mi árbol, sino que pertenezco al campo donde, donde crezco. Entonces, como volviendo a lo que es inevitable excluir, no es malo excluir, es inevitable. El problema viene cuando nos montamos en una cosa que se llama el bus de nosotros los buenos. Es decir, ¿cuál es el equipo de fútbol de Tati? Diga. No, ¿No? estás con el micrófono. No tengo ninguno yo. Ahí ¿No? sí me excluyo. Margarita, ¿te gusta algún equipo de fútbol? Bueno, el más sonado es de Liga aquí en la Sierra, el Barcelona o el Emelec en la costa. O sea, depende. Ok, listo. Entonces, el cuento de eso es que en algunos grupos de fan de los equipos, ellos se creen que son de nosotros los buenos. Es decir, los de Emelec somos mejores que los de la Liga o que los del Barcelona, ¿sí? Y como somos mejores, eso me da un derecho, me da una cierta libertad de hacer algo. Yo demuestro de muchas maneras ser del Emelec, por ejemplo, voy a decir. Yo de muchas maneras compro una camiseta, compro los vasos, me compro la gorra, voy a los partidos de Emelec. Todo eso, la pertenencia hace que yo haga cosas, ¿sí? Si yo no fuera del Emelec, pues yo no voy a nada donde esté el Emelec. Yo hago cosas por mi pertenencia, pero también me doy ciertos atributos. Y entonces están por ahí los de la liga y esos hijo de madres, es que esos sí son malos. Entonces eso me da derecho a irles y armarles una camorra y darles en la trompa y romperle la cabeza y de pronto hasta matarlo. Y yo quedo inocente, porque yo quedo montado en el bus de nosotros los buenos. Entonces, volviendo al ejemplo primero de los grupos extremistas, los extremistas lo hacen porque ellos están montados en el bus de nosotros los buenos, ¿sí? Pero la reacción de los occidentales con sus aviones y sus barcos es porque nosotros somos los buenos. Y nosotros somos los buenos, nos montamos en muchas cosas. En nuestra escuela, en nuestras escuelas de medicina, entonces los buenos somos los alópatas, o los buenos somos los médicos holísticos, o los buenos somos los médicos alternativos, o en las escuelas de psicología, entonces los buenos somos los psicodinámicos o los buenos somos lo que es bueno es lo que es cognitivo-conductual, o lo que es bueno es lo sistémico, o lo que es bueno. Entonces vivimos montándonos en un bus de nosotros los buenos. Cuando nos montamos en el bus de nosotros los buenos, ese es el camino de la exclusión y de la guerra.
Es muy peligroso además ser de nosotros los buenos. Muy peligroso, porque por esa vía de nosotros los buenos excluimos a todos los que van en los otros buses. Y en nombre de los buenos hacemos muchas veces cosas peores que lo que hacen los no tan buenos o los malos. Guillermo, aquí te quiero hacer notar algo que es bien interesante, que es más o menos el juego de los dueños de la verdad, que es el nosotros los buenos, ¿no? Y hay personas que son hinchas de todos y esos son los más perjudicados porque todos les atacan, porque no son hinchas o no son leales. No son leales, sí, exacto. Entonces, fíjense cómo pertenecer a nosotros los buenos es peligroso. Es muy peligroso desde el punto de vista. En este vincularnos a muchos grupos, y cuando hacemos que esos grupos donde nosotros pertenezcamos, decimos somos nosotros los buenos, y aquí podemos hablar de nosotros los buenos en los grupos religiosos, nosotros los buenos en los grupos políticos, nosotros los buenos en los colegios, en las universidades. Bueno, se nos olvida algo. ¿Qué es lo que olvidamos? Que venimos de una sola célula. Se nos olvida que pertenecemos a la humanidad, al gran alma, al universo, al todo, a lo que queramos llamarlo. Pero es que ahí es donde viene el asunto de la exclusión. Se nos olvida que todos pertenecemos a algo mucho más grande que cualquiera de los grupos a los cuales hemos venido perteneciendo. No sé si se te fue la... Ah, sí, ahí estoy. Tengo una pregunta, mi querido. Dice precisamente, ¿en qué momento la oveja negra se deslinda del grupo y deja de lado la lealtad? Una buena pregunta. Claro, muy buena pregunta. La oveja negra nos muestra que hay otras maneras de hacer las cosas. La oveja negra de alguna manera piensa o siente que hay algo que no está bien en esa forma en que la familia hace las cosas, ¿sí? O la oveja negra pues nos puede también estar hablando de su dolor, de su rabia, de haberse sentido excluido. Entonces nos muestra que lo va a hacer de otra manera. La oveja negra en general se manifiesta cuando o está excluido o no está en su lugar o está en desequilibrio o se siente en desequilibrio, ¿sí? Y por eso en rebeldía, y la rebeldía es fuerza. El asunto es, la oveja negra nos muestra otro camino. ¿Qué hace la oveja negra con esa fuerza que es su rebeldía? Muchas ovejas negras salen adelante. Muchas ovejas negras le dicen a papá o a mamá o a con el que esté bravo, yo te voy a demostrar que yo lo puedo hacer de otra manera y salgo adelante. Entonces hace una espiral virtuosa hacia arriba, ¿sí? Yo he encontrado, por ejemplo, mujeres que desde niñas fueron muy maltratadas o desconocidas por su papá y su papá les da, y ellas se vuelven rebeldes a morir, pero en esa rebeldía se han hecho autónomas, han crecido, han formado logros, han tenido logros, carreras y todo eso. Pero hay muchas ovejas negras que en su rebeldía lo que hacen es volverse más víctimas y entonces hacen una espiral hacia abajo. Se hunden cada vez más. Es decir, la fuerza puede tener una vertiente constructiva o una vertiente destructiva para el individuo, ¿sí? Eso es lo que pasa con la oveja negra. Muchas veces las ovejas negras, pues, obviamente a los demás, a nosotros los buenos nos pican, nos da piquiña, nos da rasquiña. A nosotros los buenos. Guillermo, desde ahí quiero hablarte porque es muy normal un proceso de diferenciación, sobre todo en la adolescencia que comenzamos el proceso de diferenciación y ahí comienzan a marcarse
las ovejas negras o hacer las cosas diferentes. Y mientras vamos creciendo, podemos aguantar la culpa de ser diferentes o de no pertenecer o de ese tipo de situaciones. Porque muchas personas piensan que la lealtad ciega, porque es una lealtad inconsciente ciega, es lo adecuado para ciertos grupos familiares. Y sin embargo es que mientras no logras salir de ese campo de lealtad o pertenencia, no creces y no te haces adulto. Sí, exacto. Muchas ovejas negras se sienten culpables de ser la oveja negra, porque precisamente porque están siendo desleales y no pertenecen. De hecho, una persona que se excluye, muchas veces decimos, no es que nosotros lo excluyamos, es que él se excluye, efectivamente, él se excluye, ¿sí? Pero él no se siente tranquilo. Pero los que estamos leales a la familia, tampoco nos sentimos tranquilos con que haya una oveja negra. Es decir, la exclusión tiene un efecto en el excluido y en el excluidor. En el excluido y en los incluidos, la exclusión tiene un efecto emocional, ¿sí? Que no es precisamente la tranquilidad, es la culpa. Bueno, entonces aquí decimos que pertenecemos a una familia o a un barrio, ahí puse un esquema de un barrio. Eh, la pertenencia se manifiesta desde el nombre siquiera. Apenas con el nombre ya. Hace poco la familia de mi esposa se puso a hacer un ejercicio ahora que tenemos todo este tiempo en cuarentenados y encontraron la historia de la familia como desde 1840 y pico. Y es increíble la cantidad de nombres que se repiten hasta hoy en día. Entonces son los Abeles, los Armando, siempre los mismos nombres se repiten en toda la familia. Hay que leerse a García Márquez en 100 años de soledad de cómo va repitiendo los nombres, porque eso muestra la identidad, ¿sí? Eso muestra la identidad. Lo decíamos la vez pasada, yo soy papá y soy mamá. O sea, yo vengo de papá y de mamá y de los abuelos. Un ejercicio bueno es preguntarme por qué me llamo como me llamo. ¿Cuál es la historia de mi nombre? Todos los nombres todos los nombres tienen una historia. Todos los nombres se ponen en honor a alguien. Y todos los nombres tienen una expectativa de los padres sobre los hijos. Entonces yo me llamo Guillermo como mi papá y la expectativa es que yo algún día reemplace a mi padre y que yo sea el grande. Esa es la expectativa que le ponen al chiquitín cuando le ponen el nombre, ¿sí? Todos los nombres tienen una historia, se colocan en honor de alguien y tienen una expectativa que muestra la pertenencia. ¿Qué pasa entonces cuando no llevo el apellido de papá o de un abuelo? Ahí empiezan los problemas de la pertenencia. Si yo llevo el apellido de mamá, pero no el de papá, que es lo más corriente, ¿no? Estás en... Yo te decía, soy un excluido. Exactamente. Papá es un excluido y yo soy un excluido. Yo no pertenezco perdí mi árbol, por lo menos en el nombre, voy perdiendo mi pertenencia. ¿Sí? Y eso duele. Eso da tristeza. Eso da rabia. El asunto no es el fenómeno en sí, sino el efecto emocional. Yo tengo un abogado muy prestigioso aquí, amigo mío, familiar. Y un día estamos hablando de esto y el hombre saca su cédula. Y entonces dice, yo cada vez que saco la cédula
me da una rabia porque no tengo el apellido de mi papá. Porque debería ser, y además, curiosamente, debería ser el apellido doble, Vega Vega, porque el papá era Vega también, como, ¿sí? Pero eso no lo tranquilizaba. Y es un viejo de 60 años diciendo, todavía me duele cada vez que saco mi cédula. Ese es el problema del asunto del apellido, porque no se siente uno perteneciente, estoy excluido, ¿sí? La pertenencia se muestra de otras maneras también, ¿no? Cuando era niño yo quería hacer algo, ¿como quién? O en Como la mi papá profesión que o mi escogí, abuelo. como el abuelo. Esta es una invitación, solamente voy a contar una historia. Hay ese videito, buscarlo por Facebook o por YouTube, la historia de Mosiano. Mosiano es una niña que nació sin piernas. Y esa niña fue dada en adopción y se la llevan en Estados Unidos, se la llevan de la costa de Los Ángeles hasta el centro de Estados Unidos. Esa niña crece con sus padres adoptivos y con los padres adoptivos pues lleva una vida donde eh, trata de ser lo más normal. Esta niña se hace atleta paralímpica, ¿sí? Y es- se vuelve famosa y es campeona regional allá de Juegos Paralímpicos. Pero esa niña dice que su inclinación por eso, por los deportes, es porque ella ve en la televisión a una artista, a una gimnasta que también es, eh, digamos, muy famosa y que llega a ser campeona olímpica de gimnasia. Un día le pregunta la niña a la mamá adoptiva, mamá, ¿cuál es mi apellido? Y entonces la mamá le dice, tu apellido es Mosiano, eso que dice ahí, Mosiano. Cuando ella le dice Mosiano, Mosiano es el apellido de la deportista famosa, campeona olímpica y todo eso. Y entonces le dice, ¿qué tengo que ver con ella? Y le dice, ella es tu hermana. La pertenencia, aunque ella se crió lejos de esa familia, de su familia, de su árbol, la pertenencia hace que esta niña sea deportista igual que su hermana, y lo que no dice la película, pero yo les cuento, es que su mamá y su papá son también gimnastas. Ahí se demuestra eso de la pertenencia, ¿no? Y cómo ella logra después encontrar a su familia, pero, pero ahí en esa profesión que escogió, está mostrando la pertenencia. Bien interesante, bien bonita. Se llama La historia de Mosiano. La pueden encontrar. Bueno, voy a poner ahí